Vamos a continuar con la sesión de la mañana. Corresponde ahora hablar sobre el espiritismo en Cuba. Y para esto vamos a presentar al conferencista Ciro Labrada, presidente de la Sociedad Maslú de la provincia de Granma, conferencista en el 6º Congreso Espírita Centroamericano de Panamá y el Caribe, presidente del Comité Gestor de la Federación de la Provincia de Granma. Él ha participado como conferencista en distintos eventos nacionales e internacionales. Su conferencia Espiritismo en Cuba, recibamos a Ciro Labrada. Estamos aquí reunidos con sentimiento profundo para anunciarles al mundo, que el amor no se ha perdido. América, África, Europa y Cuba con su estandarte, gritando siempre adelante, que el trabajo nos convoca. Viva el Congreso Mundial, clarinada de optimismos. Viva la patria cubana, viva esta patria cubana y viva el espiritismo. Gracias. Esta tonada guajira es el saludo de los espíritus de Oriente a este amado Congreso. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra exposición. Y yo quisiera recordar unas palabras del maestro Martí, que dicen: con mi inconformidad en la vida, con mi necesidad de algo mejor, con la imposibilidad de lograrlo aquí, lo demuestro. Lo abstracto se demuestra con lo abstracto. Yo tengo un espíritu inmortal, porque lo siento, porque lo creo, porque lo quiero. Autoridades del Consejo Espírita Internacional, autoridades nuestras que nos acompañan, hermanos y hermanas de todos los países de nuestra patria. Para comenzar nuestra exposición es necesario, ir al principio. Los fenómenos de Hydesville con las hermanas Fox, como pólvora extendiéndose por América y por toda Europa, sirvieron también del marco histórico natural al surgimiento del espiritismo en Cuba. ...1856 es un año interesante porque hay constataciones históricas de que ya en Cuba y en Puerto Rico habían grupos que estaban dedicados al estudio de los fenómenos psíquicos. En este año tan temprano, pues ya se sabe de que estos grupos estaban seriamente buscando la realidad de los fenómenos espirituales. La llegada, indudablemente, de estos grupos tiene que haber estado marcada por la relación que había con América del Norte, Europa, y no se puede desdeñar también la relación, por ejemplo, la fundación de la ciudad de Cienfuegos, que fue fundada por franceses, y que había un gran comercial, había comercios, relaciones con la parte sur de la región oriental, sobre todo Manzanillo, y que hubo un intercambio cultural, y es muy lógico, todo parece indicar que también hubo relación en cuanto a la difusión de los grupos de estudios espirituales. 1857, nace el espiritismo como doctrina. Allan Kardec edita el Libro de los Espíritus. En 1858, a lo largo de todo el mundo, se extienden los estudios, se consolidan las publicaciones, y en nuestra patria también. Fecha importante, 1868,
comienzan las guerras de independencia. El patricio bayamés Carlos Manuel de Céspedes da su grito de independencia y comienza la historia de la lucha por la independencia cubana. Durante la Guerra de los 10 años, esta primera etapa de nuestras guerras de independencia, se sabe, se conoce de que los trabajadores, los luchadores, los mambises de aquella época, pues tuvieron relaciones y ya desde la manigua habían creado relaciones con la doctrina espírita, de manera tal de que hubo una fusión en cuanto al pensamiento independentista que trabajaba por la independencia de la metrópolis española y en cuanto a los preceptos de libertad, igualdad y fraternidad que la doctrina espírita proclamaba, de manera tal de que indudablemente el espiritismo se convierte en uno de los elementos que acrisolan el surgimiento de la nacionalidad cubana. 1870, año importante para las publicaciones cubanas. Gran número de periódicos y revistas como La Luz de Ultratumba, La Ilustración, La Luz de los Espacios. Si había gran número de publicaciones, indudablemente es porque había gran número de lectores. De manera de que la difusión del espiritismo había alcanzado cierto nivel y había un campo abierto a la difusión y a la creación de instituciones en el país. Como ya se ha mencionado en este Congreso, 1888 y 1889, primer y segundo Congreso Espírita Mundial. Cuba asiste a los dos con la delegación, una delegación importante, fue la segunda delegación más grande de ese Congreso y que representaba a la mayor cantidad de instituciones legalizadas y a la mayor cantidad de periódicos y revistas de publicaciones que había en aquel momento. Es decir, que la delegación cubana, que estaba formada por Eulogio Prieto, Tomás de Oña, Juan G. Garay, Miguel Rubet y Santiago Cañizares, representó nuestra patria dignamente en este Congreso, donde contaba con la presencia de la dama del espiritismo Amalia Domingo Soler, quien, tenemos constancias históricas, mantuvo relaciones de correspondencia, fundamentalmente con algunas sociedades en Santiago de Cuba, como Amor a la Moral, donde se conservan cartas inéditas de puño y letra de Amalia Domingos y Soler. En la memoria oficial de dicho Congreso quedó como testimonio su relación de adherentes, que había sociedades espíritas en Cuba organizadas, como lo prueba la siguiente lista: La Reencarnación de La Habana, Sagua la Grande, Matanzas, Quemado de Güines y gran número de publicaciones. En 1890, fecha importante también en el desarrollo del espiritismo en Cuba, 22 de julio de 1890, surge la Federación Espiritista de Cuba. En 1895, la tercera etapa de la independencia cubana, el estado de guerra afecta, por supuesto, toda la sociedad. Y al instaurarse la república o la pseudo-república, comienza el renacer de los grupos, de la organización, del espiritismo, de muchas instituciones nuevas que surgen y otras que se retoman en el desarrollo de los grupos de las sociedades espíritas en Cuba. En 1901, surge la Sociedad de Estudios Psicológicos Fraternal San Hilarión de Songo. 1902, La Luz del Porvenir. 1903, Amor y Luz. Y 1908, la Fraternidad del Cobre en la región del Cobre, Santiago de Cuba. Es importante constatar un hecho. Muchas de las sociedades más importantes que luego sentaron cátedra y que fueron madres de otras instituciones en todo el país, fueron fundadas por soldados u oficiales del Ejército Libertador, que después de licenciados e incluso durante las guerras en el monte, en la Manigua, practicaban ya y asumían el espiritismo como filosofía de vida. Algunos de ellos, Luis Salfrán, Salustiano Olivera,
Manuel Oliva Telles, Miguel Reyes, Francisco Salgado y Anita Barrero. Fueron soldados del Ejército Libertador, luchadores por la independencia, que fundaron instituciones espíritas y que luego ayudaron con eso también a la difusión y al crecimiento del espiritismo en nuestra patria. El tiempo transcurre y se crean nuevas sociedades. Queremos recordar algunas, solo algunas de ellas, porque han jugado luego un papel importante en todo el proceder del espiritismo en Cuba, y entre ellas la Sociedad Fe y Caridad de Camagüey, fundada en 1909, el Grupo Juan de La Habana, la Sociedad Más Luz en 1911 y Buscando Luz y Verdad de Monteoscuro en Bayamo. También pues crece y se disemina el número de publicaciones importantes, entre ellas la publicación de Rosendo, la Sociedad Rosendo de Matanza, y la revista Psiquis de la ciudad de La Habana. 1920, 31 de marzo, se celebra en el Teatro Pairet de La Habana el primer Congreso Nacional Espiritista de Cuba. Una participación importante de 562 delegados, 113 sociedades espíritas y 336 representaciones personales. Esto indudablemente marcó un hito en el desarrollo del espiritismo en Cuba. Y en 1922, pues, se crea la Federación Nacional Espiritista de Cuba, que en el año 41 pasa a llamarse Confederación. En toda esta etapa, un grupo de hermanos y hermanas que trabajaron fervientemente y con sus esfuerzos mantuvieron el crecimiento y la difusión del espiritismo, se destacaban ya en esta época. Vamos a recordar algunos de ellos. Debemos comenzar haciéndolo con el señor Manuel García Consuegra, que fue indudablemente el motor impulsor para lograr que se hicieran las concentraciones nacionales espiritistas y quien hizo un llamado en el periódico Rosendo para lograr la unificación y que fuera un hábito la reunión, los congresos que año a año debían realizarse para ir fortaleciendo el movimiento espiritista de Cuba. Ya en el año 35, la primera concentración nacional espiritista en la ciudad de Santa Clara, donde como presidente tenemos a Ramón García Martí y como secretario al propio Manuel García Consuegra. En el año 36, la segunda concentración nacional espiritista en la histórica ciudad de Camagüey, y aparecen figuras importantes como el doctor Armando Labrada Canto, presidente, Menardo Lafuente Rubio, asesor, y la señora Hortensia Naranjo de Casas, que en el Teatro Guerrero, donde se realiza esta segunda nacional concentración a lleno completo, fue uno de los grandes éxitos de esta etapa y donde estos hermanos jugaron un papel muy importante. En el año 39 tenemos la quinta concentración nacional espiritista en Guanajay, Pinar del Río, y aquí la figura de Antonio Hidalgo Vidal, como secretario, uno de los máximos animadores y entusiastas trabajadores del espiritismo en esa región. Año 1942, octava concentración nacional espiritista, de nuevo en Camagüey y de nuevo con los hermanos Armando Labrada Canto, Hortensia Naranjo, Anita Vallet, viuda de Miranda, Francisco Lavernia y el señor Luis Guerrero Ovalle, incansable trabajador también del espiritismo en Cuba, hermano querido y recordado por muchos, todavía incluso hermanos que hoy están mayores, pero que hablan mucho de la labor extraordinaria que estos hermanos realizaron. Otra de las figuras de esta época que con su amor y sacrificio hicieron crecer y aumentar el movimiento espírita cubano es Evangelista Tamayo, que durante 33 años fungió como presidente de la Sociedad Más Luz y junto a la hermana Eva Guevara se inscribieron en la época extraordinaria del espiritismo en Cuba, donde con su amor y su esfuerzo ayudaron a levantar aquella institución
y aquella región del Oriente. Es necesario destacar una figura muy importante, Adolfina Estrada. Esta dama cubana, señora, trabajadora incansable, dedicó casi toda su vida a la educación infanto-juvenil y fue precursora de la educación infanto-juvenil en Cuba. De sus escuelas surgieron muchos de los espiritistas que luego fundaron sociedades y marcaron un camino, trabajadores también amorosos del espiritismo, y esta señora fue una de las que activó y propició el desarrollo infanto-juvenil, la creación desde la niñez de la educación espiritual que nos provee nuestra doctrina. Salustiano Olivera, en el oriente de Cuba, Mambí, también lo mencionábamos ahorita, trabajador incansable, y su sociedad madre, que ha diseminado otras por todo el país, incluso fuera de nuestra nación, sociedades que han surgido por hermanos que, educados bajo la asistencia del señor Salustiano Olivera, pues jugó también un papel importantísimo y juega en su institución, que está allí y continúa trabajando. El señor Claudio Agramonte, incansable trabajador también del espiritismo cubano, y que posteriormente es reconocido sus méritos ocupando cargos importantes en la Federación del Espiritismo en Cuba, y que con su esfuerzo también contribuyó a la diseminación y al trabajo educativo del espiritismo en Cuba. De manera que en 1942 hay una nota culminante de aquel encuentro en Camagüey, y es lo que se había mencionado aquí por la conferencista que nos antecedía, la Clínica del Alma. Y solo quiero hablar, o decir, agregarle a esto, que esta clínica estuvo funcionando por más de 20 años y que quizás, como dice ella, fue el primer esfuerzo de unir la terapéutica normal, la terapéutica médica establecida, con los trabajos espirituales para lograr la atención a las personas con dificultades psicológicas, y que lógicamente todo indica que estaban bajo efectos de obsesiones. O sea, inaugura esto que hoy es un trabajo serio y que veíamos ayer con la profesora Nobre, todo lo que se está haciendo en el espiritismo, la contribución que el espiritismo puede dar también a la salud mental, al equilibrio y por tanto a la reinserción y a la felicidad de las personas que sufren estas patologías. Pues nuestra patria tiene también el sano orgullo de haber sido el primer país de inaugurar una clínica que estaba liderada por los doctores Armando Labrada, Canto de Camagüey, y que se mantenía con toda la contribución de los espiritistas de la región. Me parece que es un justo homenaje a ese trabajo hermosísimo que se realizó por más de 20 años. Y en 1943, la 9ª Concentración Nacional Espiritista, el nuevo ejecutivo de esta concentración, aparecen ya Florencio Ojeda como presidente, vicepresidente Armando Labrada, y como secretario Claudio Agramonte, vicesecretario Luis Guerrero Valle, Evangelista Tamayo como tesorero, y los demás miembros que integraron aquella 9ª concentración que se realizó en Bayamo, en la provincia de Oriente. La Sociedad Más Luz fue la sede de esta 9ª concentración y agrupó allí y mantuvo por muchos años la federación, y no solo la nacional, sino también la Federación de Oriente, constituida en aquella época. Es importante también esta figura, destacar a estos hermanos, el señor Evangelista Tamayo, a la izquierda, y los hermanos también miembros de la Federación, Marcial Esteves Chouzal, que fue presidente, y Glicerio Cedeño como secretario, del cual su hijo está aquí presente en esta sala. Hermanos trabajadores que en un momento determinado la Federación Cubana tuvo esos altibajos que cualquier institución tiene, y ellos levantaron el espíritu de unificación y trabajaron fervientemente hasta lograr de nuevo de que la Federación tomara su rumbo y continuara su trabajo. De manera tal que las concentraciones y congresos espiritistas en Cuba desde 1920 hasta 1963 se realizaron casi ininterrumpidamente.
es algo también en nuestra patria. Conversábamos con hermanos de otros países, hablando del desarrollo de los trabajos en sus naciones, y algunos decían que se asombraban de que se mantuvo casi consecutivamente durante tanto tiempo el desarrollo de la federación y los trabajos y los congresos que en realidad ayudan a mantener la organización y el trabajo. La mayoría de ellos se produjo en la ciudad de La Habana, otros en Camagüey y otros en Oriente. En 1963 desaparece la Federación Espiritista Nacional, se pierde el hábito de coordinación de las federaciones, pero las sociedades continúan. Algunas desaparecen, sobre todo en la región occidental y central. Se reduce ostensiblemente también los contactos con los espiritistas del exterior, mientras en la región oriental se intensifican los encuentros fraternales y surgen nuevos grupos. En los años subsiguientes se realizan esfuerzos por los diferentes hermanos tratando de volver a recuperar la organización y el encuentro, el trabajo espiritual, el trabajo organizativo y federativo. Uno de los más importantes fue la concentración nacional espiritista que se produce en la ciudad de Bayamo en el año 1988 y donde están presentes, en este caso, en esta foto, hay un hermano que está en esta sala, un hermano de Guantánamo, y que estuvo presente, fue uno de los miembros queridos que estuvo presente en esa asamblea. Le saludamos porque Dios le ha permitido estar aquí también con nosotros, el hermano de Guantánamo. Continuaron y en los años 90, alrededor de los años 90, mientras en Brasil, en 1992 se fundaba el Consejo Espírita Internacional que preside este congreso. En los años 90 comienza a haber también una relación con algunos hermanos del exterior. Entre ellos tenemos que mencionar al hermano Clovis Alves Portes de Brasil, que visitaba Cuba y que nos relacionábamos, había una relación en varias provincias con algunas instituciones. La hermana Isabel Porras de España también aportó con su cariño una parte a ese redescubrimiento del espiritismo cubano, porque muchos hermanos no sabían que había espiritismo en Cuba, pensaban que el espiritismo en Cuba no existía, y ellos estaban redescubriendo el espiritismo de Cuba y estábamos compartiendo experiencias. La hermana Rosalba de Atris de Santiesteban, de la Federación Argentina, quien también hizo viajes a Cuba y tuvo coordinaciones y encuentros. Todos estos hermanos y muchos más que no podemos mencionar por cuestión de tiempo en esta mañana, pues representaban algunos a diferentes instituciones, otros venían por cuenta propia, pero algunos representaban a diferentes instituciones tales como la Federación Espírita Española, Federación Espírita Brasileña, Federación Espírita de la Argentina, Confederación Espírita Panamericana, Consejo Espírita Internacional y los Centros de Estudio e Investigaciones Kardecistas Hilarión de la Argentina. En este marco se produce en el 2004 el primer taller internacional espiritista en Cuba, evento que indudablemente marcó una nueva etapa del resurgimiento del espiritismo en Cuba y al cual también rendimos tributo en esta mañana, con el lema «Cómo mejorar al hombre como ser social». 4 años después, el 2008, el segundo taller espiritista en Cuba, evento internacional, y es preciso destacar ante todo la contribución importante, el apoyo recibido por nuestras autoridades en Cuba, que ha sido siempre expreso, abierto y total al desarrollo de la doctrina, al desarrollo de todos los trabajos de la Federación, y nosotros como espiritistas cubanos queremos agradecer infinitamente a nuestras autoridades su apoyo y su colaboración en esta mañana. En este segundo taller, nuestro hermano Divaldo y los hermanos que estaban presidiendo. Algo importante surgió de aquel taller, donación para Cuba de 14,000 libros en una primera versión
y en una segunda versión una cantidad similar. Me parece que es algo muy importante porque uno de los anhelos de los espiritistas cubanos fue siempre la necesidad de adquirir literatura y con esta relación con el Consejo Espírita Internacional, aunque tenemos que decir que algunas otras instituciones y algunos otros hermanos trataron y han tratado de ayudar y colaborar en la medida de sus esfuerzos, en la medida en que las condiciones lo hayan permitido, pero indudablemente esta donación ha sido un hito, algo nuevo y algo distinto que ha hecho que la literatura espírita llegue a todas las sociedades legalizadas del país. En el 2011 un suceso que alegró mucho también a los espiritistas cubanos y fue el hecho de que se volviera a colocar el busto del maestro Kardec, también con la aprobación de nuestras autoridades, y estamos muy agradecidos porque el busto de Kardec puede estar allí y los participantes de estos congresos puedan ir a rendir tributo al maestro Kardec. Y otro salto, un poco más alto, fue el 6º Congreso Espírita Centroamericano y del Caribe y el 27 Congreso Espírita Cubano, que tenía como título Por la Unidad y la Educación Mediúnica, realizado en la ciudad de Bayamo, Cuba. A teatro lleno, durante 3 días consecutivos, como va a ser este congreso, estuvieron conferencistas nacionales e internacionales deleitando y haciendo resurgir, latir el corazón de los espíritas cubanos y de los hermanos que nos visitaban, y fue un encuentro realmente inolvidable y que ha marcado los precedentes para este congreso que estamos participando hoy. A partir de ahí, el trabajo ha continuado. En muchas instituciones o en todas las instituciones del país, del oriente, del centro, del occidente, las sociedades se reúnen, realizan encuentros fraternales desde el llano, realizan actividades infanto-juveniles en la Sierra Maestra, que es importante señalar que tenemos 40 sociedades legalizadas en la Sierra Maestra que realizan una labor realmente maravillosa. Los hermanos que estuvieron por allá en el precongreso, un saludo para todos, no pudimos acompañarlos, pero sabemos que hubo mucha emoción, muchas lágrimas de cariño y de afecto. Y continúa en la ciudad de La Habana, por supuesto, también las instituciones, el trabajo ha continuado. ¿Cuál es la situación entonces, la distribución del espiritismo actual en Cuba? En este gráfico y en este mapa queremos un poco relacionarla. Y tenemos en la ciudad de La Habana alrededor de un 4 o 5% de las sociedades legalizadas en el país. Y en la ciudad de Oriente, desde Camagüey hasta Guantánamo, tenemos un poco más del 90% de las sociedades espíritas legalizadas del país. El trabajo continúa. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? 2 aspectos fundamentales. Uno, continuar la reorganización, continuar el trabajo federativo en las diferentes provincias. Ya está en camino el trabajo de las federaciones, están los documentos presentados y pensamos que esto conlleve naturalmente a que renazca la Federación Espiritista de Cuba cuando las condiciones así lo digan y cuando todo esté creado. Mientras tanto, continuamos trabajando en ese aspecto. Y segundo, pues hacer que la doctrina espírita aporte todo lo que debe aportar con su mensaje de amor, de consolación, aporte a la sociedad, a la familia, en este caso a la familia cubana, nosotros los espíritas en Cuba y en el mundo, todo el caudal de amor que ha de venir a despertar las virtudes que son, en definitiva, la salvación y las que dan la alegría y la felicidad pública y privada de cualquier persona, de cualquier institución o de cualquier grupo humano. Hacia ahí vamos. Nosotros queremos en esta mañana rendir un tributo a las instituciones que por cuestión de tiempo no hemos podido mencionar aquí, rendir un tributo a los hermanos, sobre todo a algunos de ellos mayores enfermos que no han podido estar con nosotros y que algunos les envían un saludo a ustedes, trabajadores incansables, algunas instituciones que no han sido mencionadas, por supuesto, en esta casi misión imposible de poder decir en solo 30 minutos una historia de 157 años de espiritismo en Cuba. No sé si hayamos podido acercarnos un poco
Le solicitamos disculpas a los que no han sido mencionados, pero queremos hacerle un tributo y terminar agradeciendo a Dios, a los mentores espirituales de nuestra patria, agradeciendo a nuestras autoridades, agradeciendo al Consejo Espírita Internacional, agradeciendo a todos los hermanos aquí presentes, y vamos a llamar a un ángel para que termine esta conferencia con un tema, una canción que es nuestro tributo a esas personas, a esas instituciones que no pudimos mencionar, a esos hermanos que no están aquí por cuestiones de salud, regalarle esta canción como terminación de nuestra exposición. Para ustedes también, muchas gracias.